Dice que está sin audio. No, ahora lo conecté, no sé por qué. Los campos electromagnéticos del sistema solar son los elementos centrales que dan el soporte, el pilar a nuestro diploma de Ayurveda. Nuestro diploma de Ayurveda está basado justamente en la conexión del sistema solar con los órganos. Y en la otra punta, fuera de los campos magnéticos universales o cósmicos, están los britis. La cantidad de modificaciones y cambios casi imperceptibles que se cruzan por la mente a cada instante, vulgarmente conocido como pensamiento. De ahí que la cantidad enorme de pensamientos que se manifiestan por segundo, la cantidad enorme de estímulos eléctricos que se manifiestan por segundo en cada neurona impiden conocer la mente, y para ello se precisa años de estudio y observación. Todas las acciones y reacciones tienen lugar en la mente, y todas las acciones y reacciones son justamente britis, siendo entonces el pensamiento la fuerza más poderosa del universo y es la que ejecuta todas las acciones. Obviamente lo que tenemos que entender para que esta presentación tenga sentido amplio en la vida de cada una de ustedes es que los campos magnéticos de frecuencia baja inducen corrientes circulantes en el organismo, y la intensidad de estas corrientes depende de la intensidad del campo magnético exterior. Si es suficientemente intenso, las corrientes podrían estimular los nervios y músculos o afectar los procesos biológicos. ¿Qué es entonces el campo electromagnético del ser humano? El ser humano, el cuerpo humano, utiliza impulsos electromagnéticos para generar ondas cerebrales y latido del corazón. En laboratorio se ha medido la cantidad de impulsos eléctricos de una neurona, y estamos hablando de 8 a 12 impulsos por segundo. Cada neurona tiene, cada un segundo, entre 8 y 12 impulsos eléctricos, que obviamente estamos hablando que son medidos, ¿no? Y está claro entonces que el organismo humano es la consecuencia de la actividad eléctrica que sucede en cada intercambio de electrones en el átomo. Y todo cambio, repetimos por segunda vez, eléctrico, todo cambio eléctrico provoca magnetismo. Esto es una ley física, no es un tema que ya está probado por la ciencia, es como para nosotros el cambio eléctrico, el magnetismo, la molécula acá, en este nivel de estudio, son los pilares de nuestro diálogo, son las vocales de nuestro diálogo. Hay que saber naturalmente, por otros estudios, que existe molécula, que existe célula, que existe electrones, que existen cambios entre los átomos y que son cambios eléctricos y naturalmente provocan magnetismo. Los campos magnéticos biológicos tienen su origen en corrientes eléctricas que circulan en algunas células. Nos referimos al sistema nervioso y al corazón. Nos referimos también a materiales magnéticos acumulados
en ciertos órganos como el hígado y los pulmones. A modo de ejemplo, se supone que la carga eléctrica del cerebro puede encender una ampolleta de 100 voltios. Entonces ahora nos sumergimos estrictamente en el campo sutil. Estamos parados en los Yoga Sutras de Patanjali, capítulo 1, versículo 2. Yoga, Chitta, C-H-I-T-T-A, Vritti, B-R-I-T-T-I, Nirodha, N-I-R-O-D-H-A-H. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Este es el segundo versículo, el segundo esloka de los Yoga Sutras de Patanjali, capítulo 1. Es el inicio. ¿Qué significa Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha? El yoga consiste en suprimir la actividad de la mente. Hacemos un paréntesis para explicar Chitta. Chitta tiene dos acepciones. Una es el subconsciente y otra es el sustrato subyacente en la mente. Repito, Chitta, según el Vedanta, es la subconsciencia. Tanto que cuando ustedes estudien el nivel diamante, se van a encontrar justamente con la subconsciencia y ahí va a estar definida como Chitta. Pero en este caso, respecto del vritti, respecto de la modificación de la mente, respecto del pensamiento, Chitta es el sustrato subyacente en la mente. Si es el sistema operativo del sistema operativo. Tienes un sistema operativo en el celular, tienes un sistema operativo en el computador. Bien, el sistema operativo que opera esos sistemas operativos es el Chitta. Antes de seguir adelante, que viene una parte extremadamente ardua y es justamente la parte final, está claro en este momento qué es vritti, qué es modificación de la mente, qué es pensamiento, qué es campo electromagnético, qué es impulso eléctrico, qué es el pensamiento como impulso eléctrico, qué es el pensamiento como vritti, qué es el vritti como modificación de la mente, por qué hay tantos miles de manifestaciones eléctricas y se les llaman modificaciones de la mente. Carolina, ¿estamos claros? Muy bien. Entonces, para terminar, vamos a definir las 5 maneras en que se manifiesta la mente. Ello implica que
casi en una cascada, tú logras administrar los britis, las modificaciones de la mente, desde el estado más inútil al estado más sublime. El Vritti se manifiesta como dispersión. 1. Dispersión. Dos. El Vritti, las modificaciones de la mente, se manifiestan como oscuridad. Tercero, como recolección. Cuarto, concentración. Quinto, suspensión absoluta del movimiento de la mente. ¿Qué es lo que observamos cuando la actividad de la mente está en estado de dispersión? ¿Cómo se dice eso en sánscrito? Shipta. K, S, H, I, P, T, A. Ahí lo escribí en el chat. En Kishipta, la dispersión es el estado de placer o de dolor. ¿Cuántas veces han escuchado en la relajación que se les dice: inhala en el pie izquierdo, exhala en la rodilla derecha, inhala en el coxis, exhala la columna vertebral? ¿Qué es lo que hacemos en nuestro método pedagógico? Es entrenar la mente del ser humano para que pierda, para que evite, para que neutralice la dispersión. Ha acumulado durante la práctica de yoga tanta energía. Nosotros sabemos que acumulan tanto prana que cuando llegan a la relajación se confunden y creen que es un momento de gozo, de placer. No, es el momento en el cual hay que redistribuir la energía. Hay que ser bien puntual, bien orgánico para entender dónde va cada partícula del prana al final de la clase, que realmente ahí es lo que importa. Segundo, en el estado de oscuridad, observamos el sufrimiento, negamos la felicidad. En el estado de oscuridad, observamos el sufrimiento y negamos la felicidad. En sánscrito se le llama mudda, M-U-D de dedo, H de hijo, A de Ana, mudda. Ahí nos dedicamos a ver el placer
nos dedicamos a ver el sufrimiento, perdón, nos dedicamos a ver el sufrimiento y a negar la felicidad. Tercero, cuando recolectamos, cuando hacemos la recolección, intentamos, nos movemos hacia el centro, es replegarse hacia el centro. A Shipta se le agrega V, I latina, V, I latina, KSH, I latina, PTA, Vikshipta. Eso es recolectar los pensamientos. Es el esfuerzo, es un proceso. El Vikshipta, inclusive todos estos elementos son dinámicas de la mente, está todo en movimiento. La dispersión, el sufrimiento, el querer observar la tristeza, el el negar la felicidad. Y en el Vikshipta empezamos a recolectar los pensamientos. Sigue siendo un movimiento que en este caso es hacia adentro, obviamente. ¿Por qué? Porque los rayos mentales están dispersos. Porque hay que sostener 8 a 12 impulsos por segundo de todas las neuronas, cuando en la cabeza de un alfiler tienes 10 millones de neuronas. Anoche en la conferencia, la señora Tessa hablaba de 60.000 pensamientos por día. ¿Serán? Pensamientos quizá porque uno logra tener cierta conciencia. Pero si tú empiezas a multiplicar un promedio de 10 impulsos eléctricos por 10 millones de neuronas, y ya ahí nomás te vas a mucho más de 60.000 pensamientos. ¿Entendamos? Estamos hablando de 10 millones de neuronas en la cabeza de un alfiler. Y estamos hablando de un promedio de 10 impulsos eléctricos por segundo. Así llegamos a la concentración, el 4, concentración. El Ekagrata, E-K-A-G-R-A-T-A. Es colocar los pensamientos en un solo punto. Colocar los pensamientos en un solo punto. Vikshipta los reúne, Ekagrata los concentra. Concentración. Siempre se habla que luego que sobreviene el Pratyahara, que lo vamos a estudiar el jueves que viene, llegamos al Ekagrata, que es el Dharana, que lo vamos a estudiar el viernes que viene, la concentración. Es el paso previo entre la reflexión y la concentración, ahí aparece el Ekagrata. Imagina el atardecer y todos los rayos solares están expandidos. Imaginas el amanecer e imagina todos los rayos solares están expandidos, pero si al revés, si tú haces el movimiento inverso y concentras todos esos rayos solares en el amanecer, en el atardecer, en un solo punto, que es el sol, eso es la concentración. Hay un ejercicio maravilloso, de concentración y de evolución de la conciencia que se hace con el sol, justamente. Y terminando, llegamos
a la última manifestación del vritti, la última manifestación de los pensamientos, que es el niruddha. N de niño, I de indio, R de Rodolfo, U de universidad, D de dedo, repite, D de dedo, H de hijo, A de Ana, niruddha. Niruddha es la suspensión de la actividad. Continúa el capítulo 1 de los Yoga Sutras, donde se estudia justamente el pensamiento, sus manifestaciones, lo que te permite lograr el pensamiento desdoblando en los distintos estados de conciencia que se llama, para entender el abordaje del pensamiento, la indagación correcta, el deseo de liberación. Continúa el capítulo al punto que entrega las ayudas para entender justamente el karma, el vritti, el pensamiento. Y ahí estamos hablando del karma, estamos hablando del Om, todo en el capítulo 1 de los Yoga Sutras de Patanjali, que son las ayudas para entender los movimientos de la mente, que son las ayudas para entender el pensamiento. En la medida que no concibas esa cosa abstracta, ese concepto abstracto de vritti, modificación de la mente y pensamiento, te va a ser difícil concentrarte, te va a ser difícil la práctica de yoga. Pero al revés, vamos a intentar justamente a través de las prácticas concentrar o lograr la conexión con el vritti. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces pasamos a la práctica de asanas para estudiar los movimientos de la mente. Nos ponemos de pie, saludo al sol.